Muy buenas, bienvenidos a este nuevo review. Hoy en Cinelenses os vamos a hablar de un fabricante muy conocido, es el fabricante Panavision, y de un set de lentes de los de última generación que ellos han creado, que son las Panavision Primo 70. El fabricante Panavision introdujo sus primeros productos en los años 50. Fue a raíz de la llegada de la televisión, en la que la industria cinematográfica necesitaba hacer un cambio ya que se sentía amenazada. Entonces decidieron empezar la producción de lentes anamórficas. Una de sus series más conocidas es la serie C, con la que se han rodado películas tan famosas como Pulp Fiction, Tiburón, Top Gun o Forrest Gump. Y entre las películas más modernas se encuentran Érase una vez en Hollywood o Batman. Como todos sabéis, Panavision es un referente en el mundo de las lentes de cine, con una historia muy grande detrás de la marca, y tiene una peculiaridad que, para aquel que no lo sepa, las lentes Panavision no se venden, se alquilan. Tienen sedes por todo el mundo y sus lentes están en los mejores títulos de las películas de las carteleras. Este set de lentes Panavision Primo 70 empieza en el 14 mm, desde la focal más angular 14 mm hasta la focal más tele 250 mm. Todas más o menos son del mismo tamaño, tienen diafragma 2, excepto el 250 que tiene un diafragma 2.8, y todas tienen el mismo diámetro frontal. Estas lentes vienen con montura Panavision, como la propia marca dice, como el propio fabricante, y son Panavision 70, o sea, su montura es de 70 mm. ¿Qué conseguimos con una montura de 70 mm? Pues que el formato que cubren sea mucho mayor. Están diseñadas para cubrir full frame, o sea, todo el formato, y están diseñadas por si queremos rodar en 70 mm. Por lo que si rodamos con una cámara estándar nos cubrirá todo el sensor, y si nos vamos a una cámara de large format o full frame estaremos cubriendo también todo el sensor sin ningún tipo de problema. Ahora mismo en cámara tienen montado el 65 mm, pero os voy a coger otra para que la veáis y así veáis la relación cogida en la mano. Aquí tenemos el 40 mm, como bien comentaba, tiene diafragma 2 y su diámetro frontal es el mismo para todas. La montura es Panavision 70. Otra de las características es que todo el set tiene a la misma distancia el aro de foco y el aro de iris, por lo que es muy rápido un cambio de lente. Simplemente con desatacar los motores del mando de foco, cambiamos la lente y volvemos a atacarlos. Todo el set tiene un peso más o menos que ronda los 2 kilos, y el front diameter es de 112 milímetros en todo el set. Entonces es un set muy compacto y muy cómodo. Al final estás llevándote para rodar con simplemente 3 maletas, te llevas todo el set de lentes y tienes una configuración perfecta. En este caso, en este largometraje, han elegido 2 cuerpos de cámaras y un único set de lentes. Con un único set de lentes cubren a las 2 cámaras. La configuración de las cámaras es cámara en mano para una de ellas, y para la otra la suelen tener configurada para ir siempre en un gimbal. Para configurar esta cámara para rodar con las Panavision Primo 70 han cambiado la montura de la cámara. En la casa de alquiler o rental house le han hecho el cambio de configuración de montura, ya que una montura normal de Super 35, o sea, una montura PL, no servirá en este caso, tampoco serviría una óptica PL. En este caso, para utilizar estas lentes Panavision Primo 70 han utilizado una cámara red. Una cámara red, como decíamos, le han puesto una montura de Primo 70, y aquí podéis ver la configuración. También se puede apreciar que las ópticas no son muy largas, son muy cómodas, sobre todo en este largometraje que han elegido la configuración cámara en mano mezclada con un estabilizador, entonces es una configuración muy ligera. Han puesto un mini monitor delante, ya que a este dire de foto le gusta mucho jugar y mezclar, de poder ver por el visor y mezclar también viendo por el mini monitor en algunas secuencias. Por este lado os puedo mostrar los motores. Tienen 2 motores atacados, uno para iris y otro para foco. El motor de iris lo manejan remoto para el director de fotografía, y el motor de foco es para el ayudante de cámara o focus puller. Es una configuración en la que utilizan también 2 fabricantes de mandos remotos. Uno estamos viendo que es de C-Motion y el otro de RT, de Teratec. Bueno, esperamos que os haya gustado este review. Ya sabéis que en nuestra web o en nuestra app tenéis todos los datos que queréis de estas lentes y de 5000 más. Y ya sabéis que la magia del cine está en Cinelenses.